terminar las ponencias del día de hoy con ciclo celular, una teoría muy importantísima en lo que viene a ser, véanlo así, de esta forma, los procesos de división celular, muy, muy importantes, tanto poder, para que la célula se pueda perpetuar y para poder generar descendencia. Pero hay algunas cuestiones con este ciclo celular, porque no todo lo que, digamos, se realice en este ciclo, a veces va a estar correcto, va a estar bien. Pueden haber algunas fallas en lo que podría ser la división del material genético o algún tipo de mutación. Y eso va a acarrear lo que muchos ya lo conocen en medicina como los cánceres. ¿Ok? Ya, esa es una pequeña introducción. Vamos a ver las etapas del ciclo celular. ¿Ok? Bien, etapas del ciclo celular. Bueno, primero tenemos que definir exactamente qué es un ciclo celular. Bueno, el ciclo celular lo podemos conceptualizar de esta forma, ¿no? Es, digamos así, un proceso, una cadena de etapas que va a realizar una célula para que ésta pueda dividirse en dos células hijas. O sea, de una célula progenitora vamos a obtener dos células hijas. Y ojo, em, esto es muy, muy, digamos, muy común que se pueda observar en células animales, vegetales. Hay, digamos, algunos organismos que también realizan este ciclo celular, pero, bueno, tienen otro tipo de características, ¿no? Porque también encontramos en las bacterias que hay la fisión binaria, hay, digamos, la partenogénesis, como ocurre en las abejas, o, la esporulación en algunos protozoarios, pero bueno, no, eso también es parte de la reproducción, ¿no? Pero enfoquémonos en lo que viene a ser el ciclo celular clásico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a, qué vamos a poder vislumbrar en esta etapa? Primero, toda célula va a estar clásicamente dividida, o sea, cuando ocurra este proceso, se va a dividir en dos etapas, ¿ok? Lo más importante, la etapa de la interfase, que es la etapa más larga, como se podrán ver, como se podrán dar cuenta en este esquema, ¿no? Justamente es todo esto que está de color azulito, todo ese semicírculo. Disculpen los mensajes, no presten atención a eso. Ya, entonces, esto de acá, que viene a ser de azulito, ese semicírculo, agrupa a tres etapas. La fase G1, o también llamada fase GAP. GAP, que es un término en inglés, ¿no? Eso se podría traducir como brecha, como intervalo, como punto, ¿no? Punto de etapa, ¿no? Entonces, el G1, GAP1, que es la fase de crecimiento celular. Acá lo que suele haber es síntesis de proteínas, em, duplicación de algunas organelas que van a ser muy importantes en esta etapa, que es, digamos así, una de las etapas más, más largas que podríamos encontrar. A diferencia de la interfase, esta es una etapa, aunque acá parece que, o sea, tiene una mayor duración, ¿no? Digamos, por el tamaño de la flechita que es de color azul, ¿no? Azul oscuro, moradito, azul oscuro. Ya, pero exactamente qué se va a ver acá. Se va a ver la duplicación, en este caso, de el material genético, que es el ADN. ¿Ok? Esa es la palabra clave, digamos así. Y la fase G2, que, o sea, que vendría a ser la fase previa
a la mitosis, ¿no? Al proceso de división de la célula. Y bueno, una vez que hayan pasado estas tres etapas, la fase G1 de la interfase, la fase S de la interfase, la fase G2 de la interfase, pasa a la etapa de la mitosis o la fase M, ¿no? Del ciclo celular. Y ahí vamos a poder encontrar a su vez cuatro subetapas. Clásicamente, profase, metafase. Ojo, acá entre la profase y la metafase también podemos encontrar una subetapa que en algunas literaturas lo detallan, por decir en el Robertis, en el CARP, lo mencionan como prometafase, ¿ok? Y también después de la metafase, la anafase y la telofase, ¿no? Eh, Esto no concluye ahí, sino que también, o sea, una vez que se han, en todas estas cuatro subetapas, se ha podido distribuir las cromátides hermanas y se han podido separar esos cromosomas para que cada célula hija tenga la misma cantidad, entonces va a ocurrir el proceso de em, prácticamente escisión celular, ¿no? Que se denomina como citocinesis. Ahora, hay una mnemotecnia que, bueno, yo la usaba en lo que viene a ser en mi etapa pre, hasta ahora me acuerdo, algunos profesores de biología que me enseñaron, y cuando también enseñaba, daba esa mnemotecnia un poco graciosa, un poco subida de tono, decía, prometo, Ana, llevarte al telo. Entonces, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Ya. Entonces, acá se resume en este cuadrito. No se preocupen que las diapos, esas se las vamos a facilitar. Y justamente he colocado datos importantísimos para que puedan tener el resumen de lo más importante, ¿no? Justo lo que les dije. Está resumido en este cuadrito. Algo que se me olvidó mencionar y que es importante también, digamos, añadirlo a este esquema que ven. Si se dan cuenta, oye, Alan, esta célula, bueno, está como que dividiéndose. Eso es un ciclo, ¿no? Claro. Pero digamos que una célula no siempre está en constante división. O sea, hay momentos, o sea, este ciclo me indica, está dividiéndose, 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 preparándose para dividir y dividiéndose, preparándose para dividir y dividiéndose. Pero no todas las células de nuestro cuerpo están dividiéndose. O sea, hay células que ya generalmente están diferenciadas. Cuando escuchen el término diferenciadas, cuando ya entren a llevar los cursos de ciencias básicas, que son los dos primeros años, el término diferenciado significa que ya esa célula digamos, ya no está en su fase, digamos, de ¿cómo describirlo? En su fase de aprendiz o en su fase inmadura, por así decirlo. Cuando ocurre eso, la célula ya centra, o sea, en, en lo que es una fase, digamos, un precursor, por decir, como ejemplo, les pongo los eritrocitos. Antes de que sea eritrocito, con el término cito, que indica una forma ya adulta, ya diferenciada, antes se le llamó eritroblasto. Blasto que indica, el sufijo blasto indica forma inmadura, precursor, que le antecede, ¿no? Y por lo general, las células antes de que se diferencien, o sea, de que tengan ya una función establecida, que hayan madurado totalmente, estas células tienden a dividirse, lo suelen hacer en sus formas juveniles, en sus formas inmaduras, digámoslo así, ¿no? Y entonces, ahí podríamos decir que digamos, generándose este ciclo celular. Pero cuando ya están en su forma diferenciada, pueden también hacerlo, ¿ah?
hay algunas células que pueden seguir dividiéndose, como las células del hígado, ¿no? Los hepatocitos. Pero ellas, digamos que es como que condicionadas están. Esas células, tienen una etapa que le dicen también en la literatura como fase G0, ¿ok? Gap 0. Y esa fase G0 es una fase quiescente, es una fase donde o sea, no hace nada, digámoslo así. Está stand-by, ¿no? Y digamos que ejerce sus funciones, pero no se divide. O mejor dicho, es como, digamos, el comportamiento de una célula adulta. Y también hay, hay otras células que incluso pueden tener esa fase de manera permanente, o sea, ya como las células, los hepatocitos, que pueden hacerlo a condiciones, cuando el organismo lo requiera, pueden pasar a su etapa de ciclo celular para que se dividan, y pueden haber células que están en la fase G0 toda su vida. O sea, desde el momento que entran una vez a la fase Q0, ya ahí se quedan y ya no se vuelven a dividir. ¿Y qué células harían eso? Obvio, tenemos en el cuerpo, tenemos a las neuronas, a, a los miocitos, células musculares. Y ahora ustedes seguro que han escuchado ese término, que cuando dicen le golpean de repente la cabeza o tienen de repente algún hematoma, ¿no? Oye, te golpeaste, pucha, cuántas neuronas te mataste ahí, ¿no? Y esas, pues, obviamente no van a reproducirse, no van a dividirse, ¿no? Y las pierdes. Bueno, eso en cuestión es algo casi cierto, ¿ya? Estas neuronas pueden, o sea, hay condiciones en las que sí se podrían dividir, pero por lo general, en esa etapa, una vez que ingresan a G0, ya se quedan ahí permanentemente. Bueno, ese es un, digamos, un datito que les iba a dar. Ya. Hablemos ahora de la interfase, ¿ok? Que es justamente en este cuadro te resumen las tres subetapas de esta, ¿no? De la interfase, que es la más larga de todo el ciclo celular. Y bueno, como ya te dije, en la fase G1 vamos a tener los eventos principales. La célula ya sabe que va a, a- a generar dos células hijas, ¿no? De esa célula van a salir dos, por lo tanto, la célula, bueno, bueno, no piensa, pero ya está programada porque sabe que va a dividirse, entonces tiene que duplicar. ¿Qué duplica? Bueno, duplica sus organelas, las sintetiza proteínas. Las proteínas van a servir porque es, digamos, los ladrillos con los que se van a generar las organelas. También algunas células van a aumentar su volumen, van a crecer, se van a expandir un poco. Y bueno, el ADN se va a preparar para lo que viene a ser también la división del núcleo, porque recordemos por ya las clases que les han dado los otros chicos de la ayudantía, el ADN se encuentra en el núcleo y justo en esa zona es donde se encuentra la información genética en forma de cromosomas, ¿no? Y cromatina. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Como acá lo dice, es la fase más larga, que es la G1, y puede variar dependiendo del tipo de célula. Entonces, el ADN va a estar en forma de cromatina, ¿ok? Que la cromatina, ¿se acuerdan? Era el ADN más proteínas histonas, ¿no? Y acuérdense que hay dos tipos, ¿no? La eucromatina, que no lo puse acá, y la heterocromatina, ¿no? Ya, ahora, en el caso de que siga la fase 1, la G1, y pasa la fase S de la interfase, que es la fase de síntesis, por eso ese nombre, bueno, ese inicial, entonces replica, ¿no? En la fase de síntesis es donde acá replica el ADN, porque esto lo van a ver, bueno, ya de repente los habrán explicado en lo que viene a ser
fisiología celular, la replicación del ADN, cuando ocurre el desenrollamiento, ¿no? Por la topoisomerasa y todas esas enzimas, ya ahí se está generando justamente toda esa cadena de procesos para que se replique el ADN, porque necesito una copia para darle a la otra célula hija, ¿no? También necesito sintetizar proteínas histonas que van a estar, digámoslo, ancladas a lo largo de todo el enmarañamiento del ADN, ¿no? Porque ustedes saben que esa macromolécula, esa biomolécula es muy larga, ¿no? O sea, digamos, desde la vista microscópica, es una macromolécula muy grande. Y bueno, se van a formar también cromátides hermanas. Ahora, pasa eso, pasa la fase de la síntesis y llega la fase de G2, ¿no? Y ahí lo que va a hacer es, bueno, yo le suelo decir también a la fase G2, o mejor dicho, la suelo asociar con la fase de verificación. Como que guárdatelo de esta forma. ¿Por qué de verificación? ¿Por qué es lo más importante de esta fase? Porque ahí la célula se va a dar cuenta, digámoslo así, o va a reaccionar dependiendo de cómo haya progresado las dos etapas anteriores. En caso de que la célula detecte que ha habido un error de repente en la replicación del ADN, entonces ahí puede darse una parada al ciclo celular. Claro, porque no vas a... nuestro cuerpo es sabio, eso siempre lo digo. No, em, no, no prosigue con un proceso que va a generar un error en ese organismo. Entonces, puede pasar a lo que viene a ser una muerte celular programada, apoptosis. Es la forma más práctica, digamos así, para defender al propio tejido, al propio organismo, de que haya un proceso anómalo, ¿no? Maligno. Y entonces es también la fase de preparación para la mitosis. Acá, en esta otra diapositiva, digamos, se grafica muy bien. Para mí es el esquema más didáctico que he visto y justamente tiene tanto la fase, o mejor dicho, la parte gráfica y la parte que es real, ¿no? Digámoslo así, en esto de acá, que yo les estoy. Está diagramado resaltar justamente lo que viene a ser los microtúbulos, ¿no? Ahorita les voy a indicar. Bueno, la fase M de la mitosis, ya una vez que la célula dice, bueno, todo ok, el ADN está bien, sin error, sin mutaciones, entonces procedemos. Ya no hay un punto de retorno. Una vez que inicia la mitosis, sigue hasta que acabe. Entonces, ahí está las cuatro etapas que les dije, ¿no? Eh, pero bueno, en este esquema han decidido añadirle la prometafase, que también es importante. Algunas, como ya les dije, esto es opcional. Las literaturas, algunas la resaltan, la añaden, la comentan. Y bueno, vamos a explicar la parte de cada subfase, ¿no? Empezamos por la profase. Como se darán cuenta, acá en este esquema, vemos a la célula. Y esta célula, digámoslo así, ya sabe, ya recibió en parte de la G2 el check de que ya esté todo ok. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que se ve acá es que esto, que es una especie de membrana, estoy señalando lo amarillito, ¿ya? Esto de acá es el núcleo, pero dense cuenta que su membrana, el núcleo tiene su membrana, ¿ok? Que es la carioteca.
La carioteca, miren cómo está. Se está desintegrando, o mejor dicho, claro, está desapareciendo. Se desintegra justamente esta membrana. Se está poquito a poquito están desapareciendo la estructura de la carioteca. ¿Y qué está pasando con estos cromosomas? El material genético que es el ADN, que supuestamente era la cromatina, en este caso se está agrupando con sus cromátides hermanas y se está condensando. Y acá, más arribita, podemos darnos cuenta que estos que están como que de color azulito con naranja, eso de ahí ya se los había comentado la semana pasada. Esos son los centrosomas, ¿ok? Los centrosomas están compuestos por un centrosoma, dos centriolos, ¿ok? Y cada centriolo prolonga a su vez microtúbulos, ¿no? En lo que viene a ser eso como rayo del sol, ¿no? Como un astro. Ese es el famoso áster. Y esos ya se están, digamos, se están orientando hacia los lugares donde deben fijarse, donde deben de localizarse para que den inicio a las prolongaciones de esos tubos, ¿no? Del áster, de esos microtúbulos, ¿no? Tubulina alfa, tubulina beta, ¿se acuerdan? Ya, entonces, acá como dice, ¿no? La envoltura nuclear se descompone, los centrosomas se mueven hacia los polos opuestos, eso, y bueno, los cromosomas que ya les dije se van a ir condensando. ¿Qué significa condensando? Que todo ese ADN que tú lo conoces, que es como un helicoide, se está, se está plegando entre ellos mismos. Porque si tú, digamos, lo desenrollas, es, es recontra largo. Entonces, lo que tiene que hacer es em, condensarse, apilarse entre ellos, esas vueltas se enrolla de tal manera de que se hace un enmarañado, pero ordenado, ¿no? Y de esa forma se, se puede vislumbrar eso en la práctica como los cromosomas, que acá casi no se ve muy bien, ya lo vamos a poder diferenciar como en la metafase, ¿no? Donde ahí vemos la mayor, el mayor grado de condensación de los cromosomas. Bueno, ¿qué más? Prometafase. Los cromosomas continúan condensándose y ahí aparecen las estructuras más importantes que dan origen a que estos cromosomas se acoplen a las proyecciones de estos usos mitóticos. ¿Cuáles son esas estructuras? Son los cinetocoros. Son proteínas así como que se anclan en la parte central de cada cromosoma. Esa parte central de los cromosomas que vienen a ser esto que aparecen X son el centrómero, ¿ok? Los cromosomas tienen sus partes también. Tenemos la porción media, que es el centrómero, y también tenemos los extremos, ¿no? Los telómeros, ¿no? Muy importante también eso, lo dejo para que lean un poco. Los telómeros nos ayudan a ver, qué tanto envejece la persona, ¿no? Ya. Entonces, de ahí podemos ver también que los microtúbulos del uso mitótico se van a acoplar, ¿no? Justamente acá, en esta imagen, miren, hay una bolita en el centro de esas X. Ahí se ha acoplado este microtúbulo que se prolonga del centrosoma. Y está bien, porque cada partecita, cada microtúbulo, por decir, de un extremo se va a un cromosoma. Y estos, a su vez, los cromosomas se van a alinear. Acá ya se están como que dando la forma de un centro, ¿no? En toda la célula, ¿no? Ah, y me olvidé de mencionarles, en esta prometafase la célula se expande un poco más, está más grandecita que acá, que en la profase, ¿ok? Esa es la prometafase. Así se ve abajito. Mira cómo está, cómo se agrupa, ya más o menos está tomando forma los microtúbulos que están de una coloración verde, ¿no? Ya. En la metafase, acá tenemos la alineación de los cromosomas
en digamos, en la ecuatorial, ¿no? En la placa ecuatorial de la célula, ¿no? Que es la línea media, digámoslo así. Ahora, los cromosomas están ahí, em, cada hermana de las cromátides se une a la fibra, ¿no? Del uso, ¿no? Y están ya en su máxima, estos cromosomas están en su máxima etapa de condensación. Ahora, en la fase anafase, valga la redundancia, em, estos cromosomas, o mejor dicho, las cromátides, que son estas porciones, esto de acá, lo voy a maximizar, esto de acá son cromátides hermanas, que ya se han dividido, se están separando. Cada centrosoma está jalando para su extremo, para su polo opuesto. Y justamente acá se está dividiendo el material en forma de cromosomas de manera equitativa. ¿Ok? La misma cantidad. Ahora, así se ve. Esto está bonito. Parece, me recuerda a las medusas del mar. Miren, interesante cómo están. Esto de acá, eh, justamente vienen a ser las prolongaciones y lo que ya habíamos visto, ¿no? Que acá estaban justamente en la parte central los cromosomas, que están de color azul. Acá ya se están, digamos, cada material genético se está desplazando hacia un extremo, a un polo opuesto, en la anafase. Finalmente, en la telofase, como pueden ver, ya los cromosomas se han desplazado a su polo opuesto, pero además la, esa parte del polo ha generado una membrana, ¿no? Una membrana nuclear. Y como ya tiene solamente las, los cromosomas están ya separados, entonces están englobados dentro de esa carioteca, ¿no? Lo que vendría a ser el futuro núcleo de esas células hijas. Y así se ve, ¿no? Justamente ya acá, ya habiéndose desplazado. Finalmente, como ya se ha separado el material genético, falta la parte de la escisión, ¿no? De la separación en dos células. Y ese proceso se conoce como la citocinesis, les había dicho. En las células animales, como esta de acá, ¿por qué digo animales? Porque la célula vegetal, ¿se acuerdan? Tiene pared celular, ¿no? Es que esa es una pared que está compuesta por celulosa, hemicelulosa, ¿no? Milopectina, todo eso. Ya. Esto de acá, me doy cuenta, eso es una célula animal. No tiene la pared. La pared celular de las plantas le permite mantener la forma a esas células, ¿no? Ya, entonces, esta de acá no tiene la pared celular, sino tendría una forma más geométrica, por así decirlo. Ya, esto de acá en la célula animal se genera una especie de escote, de una especie de ¿cómo podríamos decirle? Una especie de escotadura que da la vuelta, ¿no? De manera circular. Y todo eso lo va ahorcando. Hay como se forma una especie de horquilla. Y esa horquilla, poco a poco, va cerrando a la célula, que es la célula progenitora, y llega a partirla en dos. En el caso de las plantas, bueno, se forma un platito, así le dicen, un plato que supuestamente va a permitir la separación, o mejor dicho, la creación, porque en esa abertura va a poder sintetizarse ahí una pared celular. Primero en la pared celular, en las plantas, ¿no? En célula vegetal. Y bueno, acá está, ¿no? Un plato de la célula, precursor de una nueva pared celular. Y va a separar a las células hijas. Esto de acá, y ahí termina, ¿no? La fase de la mitosis. Pero recordemos que cuando hablamos de división celular, hay lo que se conoce
mitosis y meiosis, ¿no? Mitosis, que viene a ser la división en células, en este caso, diploides, ¿no? O sea, células somáticas. Cuando yo digo la palabra somáticas, quiero referirme a todas las células que tienen material genético diploide. ¿Y qué significa, Alan, diploide? O sea, que tienen 2N, o sea, un juego completo de cromosomas, 23 pares de cromosomas. Eso es lo que tú vas a encontrar si me sacas una muestra de tejido de cualquier parte de mi cuerpo, o de tu cuerpo, o de cualquier persona. Eso es una célula somática. Célula epitelial, célula del tejido conectivo, eh, todas, a excepción de unas, las que son las células germinativas. Esas células germinativas van a tener un contenido haploide, ¿no? Y las células germinativas que conocemos en nuestro cuerpo son los espermatozoides y los óvulos, ¿no? En el caso de las mujeres, bueno, el nombre técnico es ovocito secundario, ¿no? Así ya lo van a conocer con ese nombre. ¿Y por qué ellas tienen la mitad? No tienen el juego completo, porque justamente van a aportar una parte del material genético de justamente los progenitores, en este caso tu papá y tu mamá, ¿no? Para formar un individuo nuevo. Ya. En el caso de la fase M, en la meiosis, es casi lo mismo, casi digo. Pero lo único que va a cambiar es cómo es el proceso de división celular del material genético en la primera etapa de la meiosis. Te lo explico así rápido, porque ya estamos a mitad de tiempo. En la meiosis vamos a tener dos etapas. La primera etapa, que viene a ser la fase reductiva o la fase reduccional. ¿Por qué le dicen así? Porque el material genético que va a tener esta célula, que es germinativa, no es somática, es una célula germinativa, un espermatozoide, un ovocito, se va a dividir, porque estaba en un comienzo con 2N, pero va a dividirse en dos células hijas que van a tener N y N, la mitad, ¿no? A eso se le llama haploide, ¿no? Y entonces, esta primera parte de la meiosis va a ocurrir lo mismo que en una mitosis. O sea, Alan, voy a tener profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Pero o sea, ¿cuál es lo que va a cambiar? Justamente en esa primera profase, porque acá es profase uno, metafase uno, anafase uno, telofase uno, ya, todo eso le agregas la letra romana uno, ¿no? Ya. En la profase uno va a haber algo importantísimo en la meiosis. Lo vamos a hacer zoom acá, para que puedas verlo. La profase uno va a ser una etapa importante porque acá vas a tener a su vez subetapas. ¿Cuántas? Van a ser 5 subetapas. ¿Ok? ¿Y por qué digo que son, digamos, importantes eh, las subetapas? Porque justamente acá ocurre lo que, digamos, el pilar importantísimo de la evolución. Gracias a esta etapa de la profase, específicamente a una, si lo recuerdas de la academia, me refiero al paquiteno. Porque acá se produce lo que viene a ser el entrecruzamiento genético, ¿no? El famoso crossing over. Mira, esta profase uno te la puedes aprender con una mnemotecnia. Yo me acuerdo que usaba esta. Le, em, le sigo a Paquita de día. Leptoteno, paquiteno, cigoteno, diploteno y acinesis. ¿Ok? Justamente esto de acá la etapa del leptoteno son, digámoslo así, am, una forma
en las cuales va a intercambiarse esos cromosomas que encuentras acá, que parecen gusanitos, que parecen lombrices. Acá se van a hacer como que más visibles en la fase del leptoteno. De ahí sigue la fase del paquiteno, ¿no? Que les hablé, que es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en el paquiteno se va a dar lo que viene a ser el crossing over. ¿Y a qué me refiero con eso? Que partes de estos cromosomas, o sea, los segmentos, digamos, de estos cromosomas que parecen unas X, digámoslo que esa porción cambiando de manera, llámalo así, azar, ¿no? Como que chocolateándolo, por así decirlo. Eso, ese entrecruzamiento cromosómico va a permitir algo importante, que cada persona, o sea, eh, esto es de una célula germinativa, por decir, de un espermatozoide va a ser su crossing over acá, en el paquiteno. Y ahora el ovocito de tu mamá también va a ser también su crossing over y todo eso. Y eso va a permitir que haya variabilidad. Por lo tanto, ningún individuo que se reproduce, o mejor dicho, que se forma mediante meiosis, va a ser idénticamente igual. No hay, ¿ok? Inclusive los, los bien llamados gemelos monovitelinos, o sea, los famosos, claro, los gemelos, pues, ¿no? Los que son casi iguales, digamos así, no son al 100% iguales. O sea, hay de todas formas cosas, hay de repente uno tiene un lunarcito, uno tiene pequitas, otro de repente es un poquito más crespito. Hay cosas que lo van a diferenciar, ¿ya? Luego sigue la parte del cigoteno, ¿no? Acá se va a llamar asinapsis la zona donde se van a localizar los cromosomas homólogos. Y cuando me refiero a homólogos, vienen a ser cromosomas que van a tener la misma ubicación, el mismo lugar. Esos son los cromosomas homólogos. Por lo tanto, se van a alinear. Un cromosoma homólogo va a buscar a su otro, por decir, grandecito con grandecito, chiquito con chiquito. Más o menos para que me entiendas. Y eso ¿cómo se llama? Al asociarse, al formarse esa sinapsis, ahí se va a adquirir un nombre que se denomina como bivalente o tetras, ¿ok? Después ahí tenemos al diploteno, ¿no? Estos cromosomas homólogos, ya una vez alineados, ya habiéndose hecho el crossing over, acá incluso se debería de ver de otro colorcito, solo que, digamos, no, la resolución de esta imagen no se permite apreciarlo, pero más o menos te quedaría como que puntitos. O sea, cuando tú los ves, para esta imagen que se ha hecho de manera didáctica, es que va a tener, por decir, una rayita azul, otra rayita rojita, una rayita así, ¿no? Como que si fuera un mosaico, por así decirlo, pintaditos en ciertos lugares, ¿no? Esos son los llamados quiasmas que se van a ver, ¿no? Bueno, ya. En el caso de los diplotenos, se van a ir separando. Y finalmente, la última parte que es la diacinesis, los cromosomas ya más, ya más compactados van a estar alineados, o mejor dicho, asociados por homólogos, y esta envoltura nuclear se va a ir desintegrando, ¿no? Como ya lo vimos a comienzos de la profase, en la mitosis, ¿no? Acuérdate que en la mitosis tú no le vas a decir profase uno, profase 2, no. Ahí a secas es profase. En cambio, meiosis sí va a tener eso, ¿no? Ya. Luego sigue lo mismo. La metafase se van a alinear en la placa metafásica, placa ecuatorial. Luego la anafase uno, separación de las tetras. En este caso es tetras, ¿ah? Tetras y no cromosomas, no cromátides hermanas, ¿ya? A los polos opuestos. Y finalmente termina con la telofase, ¿no? La envoltura nuclear se organiza y se va a condensar la cromatina.
Listo. Ahí tenemos que se ha separado estos cromosomas. Ahora, cada célula hija va a tener N y N. Listo. Ahora, en esta etapa, las células hijas aún no acaba su división. Ahí entran a una etapa que se llama la intercinesis, ¿ya? Este es un tiempo como que, míralo así, es un tiempo donde se toma un respiro la célula y una pausa y continuamos, ¿no? Como dicen. Ya. Entonces, comienza la segunda. Y ahí viene la segunda parte de la meiosis, que es la fase ecuacional o duplicativa, como le dicen también, ¿no? Entonces acá lo mismo va a ocurrir la secuencia de la mitosis, solo que ahora cada etapa va a tener, le vas a tener que añadir el 2 en romano, ¿no? Y comienzas con la profase 2, ¿no? Los cromosomas, ya una vez condensado, estas son las dos células hijas, ahora se van a cortar, se unen a las fibras del uso meiótico, la carioteca se va a ir desintegrando, lo mismo que viste en la mitosis. Ahora se ubican los cromosomas. Mira, justamente lo que te había dicho, ¿no? Mira, esto de acá, este cromosoma, mira cómo está. Debería de ser todo de amarillito, ¿no? Este cromosoma grande. Pero mira, tiene un puntito rojo. Eso de ahí son los famosos quiasmas. Esto me indica que esa célula se ha hecho un crossing over justamente de esta otra, de lo que vendría a ser su tetrada, este cromosoma, un cachito, ¡pac! Se ha salido y se ha pasado a la del amarillo. Y del amarillo, que este cachito también era amarillo, se ha pasado al de rojito, ¿no? Eso le da la variabilidad a las especies, ¿no? Ya. Entonces, lo mismo, metafase, se ubican en la línea ecuatorial, anafase, las cromátides hermanas de las células haploides, ¿ok? Acá es haploides, se dirigen a los polos, ¿no? Se forman los cromosomas, y luego, como ya tenías dos células hijas, cada célula hija a su vez se va a dividir, ¿no? Va a ser como una madre, una progenitora, no le llames madre, llámale mejor célula progenitora, ¿no? Para que no se confunda con el otro término de célula madre. Ya, y vas a obtener acá los cuatro, porque de una vas a obtener cuatro al final de la meiosis, ¿no? Por cada célula, acá está mal, por cada célula diploide se forman dos células haploides, ¿ok? Ya, listo. ¿Cómo se introduce la meiosis? Bueno, esa variación que ya te dije, lo importante en el paquiteno, ¿ok? Y acá la etapa, ahora que lo veo bien, después del leptoteno, acá ha habido un error. Del leptoteno es el cigoteno y el paquiteno es la tercera etapa. Acá ha habido un error, disculpen chicos. Por eso es la mnemotecnia que les dije, ¿no? Le de leptoteno, cigoteno, a paquita, paquiteno, de diploteno, día. Le sigo a paquita de día, ¿ok? Ya. Vamos con ahora la citocinesis. Así ya para acabar, porque ya nos quedan 15 minutos. Bueno, esta etapa es importante, ya les había dicho. Acá hay una constricción. Miren, solamente es lo que quiero que se lleven de la citocinesis. Ya una vez duplicado el núcleo y el material genético, se forma un anillo de microfilamentos. Y cuando te dije microfilamentos, entonces vamos a emplear los famosos actina y miosina, ¿ok? Y justamente acá hay un surco de división, ¿no? Este anillo de microfilamentos, poco a poco, es como una correa que tú te pones. Esa correa tú la vas ajustando, ¿no? A tu pantalón. Ponte los que son gorditos, panzoncitos, así como yo, van ajustando su correa para que, digamos, meta la guata, ¿no? Y ya, entonces, poco a poco ese anillo de constricción lo va ahorcando, ¿no? Y ¡pac! Se separa, ¿no? En la célula vegetal hay una placa, ¿no? El famoso plato o laminilla media. Entonces acá, como la célula vegetal tiene pared, acá se va a ir formando, o sea, acá desde adentro se va formando una lámina. Esa lámina se va a unir, ¿no? A la membrana plasmática y ahí se va a formar la pared celular. Listo.
Ahora sí pasamos a una parte importante, porque esto de acá es lo que, digamos, te va a permitir entender un poco ya algunos conceptos de, de patología. Claro, porque esto yo lo vi, bueno, yo inicialmente lo vi en biología celular y molecular, me gustó el tema, me fue muy interesante. Esto ya lo vas a seguir viendo, ya cuando, incluso si quieres especializarte en lo que viene a ser cánceres, ¿no? Que eso se conoce en medicina como oncología. ¿Por qué es importante la regulación del ciclo celular? Por la importancia médica, ¿no? La formación de cánceres. Y bueno, hay unos términos que si no lo conocías de la academia, bueno, esto no lo dicen en la academia de por sí, pero esto ya lo ves ya acá en la etapa universitaria. Se te ha dicho que el ciclo celular es, digamos, en una célula sana, pues, ¿no? Una célula normal, ¿no? Digamos, no alterada. Pero ¿qué pasa si esta de repente llega a tener algún defecto en esa parte del ciclo? Bien, para eso justamente hay reguladores. Hay reguladores que van a decir, eh, esta célula sigue, sigue su curso hasta que se divida. Y esta célula está defectuosa, ¿no? G2. No, esta no pasa. No pasa, no pasa, ¿no? Como el gordo casareto. Ya, entonces, esto de las ciclinas y las quinasas son conceptos. ¿Qué son las ciclinas? Mira, tú te vas a acordar porque ciclinas es del ciclo, ¿no? Viene de la palabra ciclo, ya. Son proteínas, ¿ya? Estas ciclinas. Son, bueno, en imágenes no lo vas a encontrar. Estos en libros de bioquímicas te van a mostrar que son moléculas, así que no sería tan importante la cuestión anatómica. Lo que sí quiero que recuerdes es la importancia. Las ciclinas van a ser proteínas que van a regular el ciclo celular. ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando estas ciclinas se empiezan a producir en cierta cantidad, o sea, su concentración va a generar que el ciclo continúe su curso o, o de repente se detenga. Y también tenemos los otros tipos de reguladores, ¿no? Ahí vienen a ser las famosas CDC, o bueno, como en el inglés, la CDK, ¿no? Que viene su nombre de Cyclin Dependent Kinases. Esas CDK, que traducido al español sería las quinasas dependientes de ciclinas, ya, estas son, digamos, también proteínas que se van a unir a estas ciclinas, a las otras proteínas, ¿no? Es un poco quizás redundante, pero así funciona nuestra célula, así funciona nuestro cuerpo. Estas quinasas, cuando tú los ves, son enzimas en sí. Bueno, toda enzima es una proteína, solo que tiene actividad catalítica, ¿no? ¿Qué hacen? Aceleran las reacciones químicas, en este caso de las células, ¿no? Y ahora tú te das cuenta de algo. Cada ciclina tiene en este cuadro que te lo he resumido, porque hay un montón. Se han hecho incluso más estudios, pero yo te he puesto acá las importantes, diría yo, las más importantes, las que incluso te pueden preguntar en preguntas de ENAM, de ciencias básicas. Claro, también te toman preguntas de ciencias básicas, biología celular, en los exámenes de la USMLE, ¿no? De Estados Unidos, el Step 1, el Step 2. Acá también te preguntan eso, ¿no? Justamente de ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Estas quinasas, cuando se activan, estas enzimas, estas solamente van a generar esa función cuando se unen a una ciclina específica. O sea, su enzima con su proteína se van a acoplar de manera específica. Y justamente van a generar una fosforilación en las proteínas donde éstas se acoplen. ¿Y qué es fosforilar? Ya te lo había dicho, que es cuando le agregas un fosfato inorgánico a esa molécula, en este caso la proteína. Y aquí
Acá justo te puse 5 representantes. De estas 5, yo diría la más importante, o las dos más importantes, discúlpame, o dos. Las más importantes serían la B y la D. ¿Por qué? Bueno, date cuenta de algo. Cuando te dice ciclina D, ahí te ponen que empieza en la fase G1, en la fase temprana. El ciclo celular comienza con la G1. Entonces, si algo malo empieza desde un comienzo, mal acaba, pues, ¿no? Como el refrán. Entonces, si tú comienzas el ciclo de manera bien, de manera correcta, lo va a acabar también de buena manera, ¿no? Entonces, es ahí la importancia en la fase temprana, regular desde un comienzo. Y recordemos que en la G1, en el GAP1, ahí se produce la síntesis de organelas, proteínas y justamente la condensación de los cromosomas. Ahora, mira, acá te pone de resumen la función principal, ¿no? Inicia la progresión del ciclo celular desde G1, o sea, desde el comiencito, ¿no? Como dirían. Entonces, eso es importante. Y mira qué dice acá. Fosforila la proteína RB. Esto lo vas a ver en embriología. Lo vas a ver cuando lleves patología. También van a hablar esto. Y bueno, y fisiopato. ¿Por qué? Porque esta de acá es una proteína especial que lo vas a ver en enfermedades, bueno, ya en la parte de medicina interna, en cuarto año, porque está asociado a una enfermedad, el retinoblastoma, y bueno, justamente en esa enfermedad es donde se descubrió esta proteína. Entonces, acá la función principal es que va a fosforilar esta proteína RB. ¿Y para qué? Para que se libere esta otra proteína que es la E2F, muy importante para lo que viene a ser procesos tumorales. Que haya el E2F, como ya lo voy a explicar más adelante, es una implicancia biomédica. Y ahora las otras ciclinas, bueno, la E, la A, la A, yo prefiero que veas la que dice la ciclina B, que esa está en la fase del ciclo celular M, ¿no? La fase de la mitosis. Ah, hay algo que tenía que decirte. Eso de ciclinas y quinasa dependientes de ciclinas es todo relacionado a mitosis. En meiosis no, ¿ok? Mueve la mitosis, la condensación cromosómica, la ruptura del núcleo y el ensamblaje del uso mitótico, ¿no? Ya va a dar inicio a la prometafase, anafase, telofase y todas esas que ya conocen, ¿no? Entonces, ahora, justamente, es una forma, o sea, de verificar que todo esté bien, ¿no? Para el G2. Justamente hay también para la fase anterior a la previa a la mitosis, ¿no? Ya. Frente a eso, hay también un concepto que se llama los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. Estos, este término inhibidores lo vas a ver hasta en farmacología, porque que haya un compuesto tal y que se cree su inhibidor, este lo va a anular. Ahora recordemos que las quinasas dependientes de ciclinas, las quinasas son unas enzimas. Ahora, si inhibes estas enzimas, entonces también vas a afectar indirectamente al ciclo celular. O sea, lo puedes
puedes inhibir el ciclo celular. Y justamente, mira, acá te puse, o sea, en este cuadro, te puse de negrita tres columnas, tres filas, disculpa, donde yo creo que son las más importantes y las que preguntan más en este tipo de exámenes del curso de biología celular. Tenemos el inhibidor P16. Esta es su nomenclatura, la forma de cómo lo vas a encontrar en la literatura. P16, inhibidor de la quinasa 4 alfa. Pertenece a la familia inhibidor K4 o INK4. ¿Y a qué es quinasa dependiente de ciclina inhibe? A la CDK4 y CDK6, ¿no? El momento de acción, la G1 temprana. Importante, ¿no? ¿Y cuál es la función principal? Previene la fosforilación de la proteína RB, ¿no? La proteína del retinoblastoma. Entonces, si previene la fosforilación de esta RB, ¿qué es lo que va a hacer? Detiene el ciclo antes del punto de restricción. Lo frena. Ahora veamos cuál es la función de estas otras dos proteínas, de estos dos inhibidores, la P21 y la P27. Bueno, este es el término, así, eso ya lo van a ver hasta en genética. Así es la nomenclatura de estas proteínas. Y estas inhiben a unas ciclinas, a unas quinasas dependientes de ciclina, la CDK2, CDK1, CDK4 y CDK6. ¿Qué es importante? El famoso P53. De repente te lo hayan comentado en la academia, ¿no? ¿Por qué es importante esta proteína? Porque esta activa, digamos así, el, activa el mecanismo de defensa de la célula cuando se da cuenta de que el material genético está mutado, está errado. El P53 es la proteína, el guardián del genoma, lo protege. Gracias a Dios, Dios, gracias, nos ha bendecido con esta proteína, que es la que está cánceres en nuestras células. Este, esta inhibidora de quinasa dependiente de ciclina va a estar activada por este P53, que es importantísimo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a detener el ciclo celular. Finalmente, acá hay otra, la P27. Esta es de la P21, ¿ya? Asociada con el P53. Y la P27, KIP1, esta está asociada con la CDK2, CDK1. ¿Esta qué va a hacer? Va a inhibir la entrada a la fase S de la interfase, ¿no? Y esto es importante porque cuando veas embriología y histología, te van a decir que hay células que sí se dividen mucho más rápido que otras células. Por decir cuáles, los epitelios. Y uno de esos, ¿cuál es? La piel, ¿no? Epitelio plano, poliestratificado, queratinizado, ¿no? Ya, ese tipo de epitelio justo está en constante división. Cada, incluso ya me olvidé, cada, cada cierto tiempo estás botando células de tu piel. No recuerdo muy bien, pero es un tiempo muy, muy corto. Y lo estás renovando constantemente. Eso es controlado por esta de acá, la P27, esa inhibidora, ¿ya? Inhibe la entrada a la fase S, regula la proliferación. La proliferación es normal, la proliferación sí se da, pero en células normales, no dañadas, ¿ya? Y finalmente vamos a acabar con los factores promotores de la maduración y las dos grandes, bueno, las tres grandes proteínas implicadas. Ah, faltaban los protoncogenes. Ya, para ir rapidito nomás. ¿Qué es el factor promotor de la maduración? Bueno, esto viene de un nombre que está en inglés, ¿no? El Maturation Promoting Factor, ¿no? O también el factor promotor de la mitosis o factor promotor de la maduración. Todo de lo que te estoy hablando son proteínas. Son complejos proteicos, o sea, varias proteínas que se han unido
que están formadas por ciclinas, que ya lo hemos visto, ¿no? Y las quinasas dependientes de ciclina, ¿no? Las enzimas, ¿no? La famosa CDC, ya. Esas son, digamos, los fiscalizadores, ¿no? Van a ver que todo inicie bien el proceso de mitosis, ¿no? Desde la fase G2, ¿no? Que es la fase de verificación. Y bueno, o mejor dicho, qué respuesta produce en la célula? Bueno, va a decir, ya, una vez que ha pasado el checklist, va a mencionar que se condensen los cromosomas, que, se, que la envoltura nuclear se vaya resquebrajando, se desorganice, que se forme el uso mitótico importante para la división y que se vayan fosforilando las proteínas que tengan que ser fosforiladas. ¿Ok? Por lo tanto, esta va a permitir una transición del G2 a M, ¿no? Ahora, los factores promotores de la maduración, tú los vas a ver en numerosas células. Por decir cuáles, por nombrarte algunas, las células mesenquimales, las células, por decir, las del cigoto, cuando el cigoto está en proceso de formación, o sea, cuando se ha unido espermatozoide óvulo, se produce el cigoto, ¿no? Se divide a su vez en mórula y esta mórula se va a blastular, luego gastrular, luego se van a formar las tres capas embrionarias, ¿no? El ecto, el meso y el endo. Ya, ahí se van a formar factores de promotores de la maduración y estos van a generar, van a iniciar un proceso de división celular, ¿no? Ahí es importante esto, factores promotores de la maduración. Muy importantes. Y mira, un ejemplo clásico de este estudio fueron descubiertos en un comienzo en ovocitos de la rana Xenopus. No sé si tú has sido fanático de los peces, de la acuariofilia, como yo de repente. No sé si habrás visto que en algunas peceras, tiendas de peces, te vendían unas ranitas albinas, ¿no? Ranitas africanas de uñas, le llamaban. Ya, esa ranita ahí se descubrió en los ovocitos de esa ranita, ¿no? Ya. Bueno, de ahí tenemos la proteína de retinoblastoma, el PRB, y el factor de transcripción E2F, que ya te había hablado hace un momento. De acá lo más importante que quiero que te lleves es que grábate bien esto. La proteína de retinoblastoma es una proteína supresora de tumores. O sea, ¿qué hace? Evita o elimina los tumores que se puedan formar en una célula. ¿Y qué es lo que hace el factor de transcripción E2F? Este va a decir a la célula, disculpe, es la alarma, ya. Entonces, el factor de transcripción E2F le va a indicar a la célula, oye, produce proteínas, produce sustancias que la célula necesita consumir para que ésta pueda dividirse. O sea, es un factor de transcripción. Tiene digamos, una orden para que la célula produzca esas proteínas que requiere y pueda estimular todo el proceso de síntesis de ADN para que lo prepare para la mitosis. Ya. De acá es importante porque esta proteína, la PRB, si tú, digámoslo así, en algún momento tienes una célula que ha mutado esta proteína, la PRB, lo más probable es que desarrolles un cáncer, un tumor. Y en este caso, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Retinoblastoma. Eso te lo dejo de tarea para que tú averigües de esa enfermedad. Es muy, muy bonito. Y esto va a estar asociado a muchos cánceres, ¿ok? Ahora, en el caso del factor de transcripción E2F, también se puede, digamos, dañar. ¿Y qué es lo que podría causar? Ah, ya, como este es, digamos, el factor que le indica a la célula qué sintetizar y qué no, si yo lo tengo dañado, entonces
le voy a estar dando como que más, más órdenes de manera exagerada, sobreexagerada. Entonces, se va a sobreexpresar esos genes. Y también, digamos así, indirectamente va a estar asociado a cánceres. ¿Ok? Ya. Y con esto, el P53, ¿no? Que ya les dije, ¿no? ¿Qué pasa si lo tenemos también dañado? Bueno, lo normal es que si te sacan una muestra, digamos, lo envían a un laboratorio de biología molecular, todos vamos a tener este P53 en concentraciones normales. O sea, ahí te ponen un rango, un valor, ¿no? De cuánto es la concentración de esta proteína de repente en un tejido tal. Ya, pero ¿qué pasa si tú le sacas eso de repente a una persona que tiene leucemia o una persona que tiene, no sé, cáncer de páncreas, cáncer de colon? Ya, sus niveles de esta P53 va a estar disminuidos, muy bajos. Y justamente estas incluso se van a encontrar alteradas, ¿ok? Ah, un dato interesante es que está ubicado en el cromosoma P. Bueno, esto de acá se lee de esta forma, recordando genética. En la región uno del, del clado 3, no, en la región uno del brazo corto del cromosoma 17, ¿no? Esa es la forma como se lee esta nomenclatura. Ahí se encuentra ubicado SP53, en el cromosoma 17, en el brazo corto. Ya. Finalmente, la última diapositiva es de oncogenes y protoncogenes. Los chicos que ya de repente hayan decidido optar por una especialidad en oncología, este tema es muy importante. Que vayas a diplomados, maestrías, este tema es incluso hasta apasionante. A mí me gustó cuando yo lo llevé con me acuerdo, un docente, creo que ya está retirado, pero lo vi en el curso de bioquímica. Y fue, digamos, un seminario donde la tarea era leerse una tesis. Y ahí todavía la tengo anillada, pero fue muy bonito, porque digamos que es la génesis para que tú entiendas cómo se desarrolla el cáncer y qué tratamientos y qué alternativas puedes tú implementar para tratar a esas personas, ¿no? Y bueno, vamos con estos dos conceptos, oncogenes y protoncogenes. Todo lo que sea onco es célula tumoral, es tumor, ese es el término correcto de esta acepción. Y bueno, genes es que está relacionado a esa palabra, ¿no? Ahora, en el caso de proto, digamos que es el término más primitivo de este tumor, por así decirlo, de este gen de tumor. Entonces, oncogenes serían genes que van a permitir o facilitar un desarrollo de un tumor. Y los protoncogenes, digámoslo que son genes que son normales y que van a regular la división celular, pero si estos protoncogenes mutan y se vuelven oncogenes, ya oncogenes es sinónimo de malo, de que va, este, va a desarrollarse un cáncer. Ahora, en ese libro que me acuerdo que nos dieron para leer, nos dijeron, la forma en cómo una persona desarrolla un cáncer puede ser de dos tipos. O sea, las dos teorías, ¿cuáles son? Las dos formas de cómo, ya, o se altera los protoncogenes, estos mutan y se vuelven oncogenes, por lo tanto, desarrolla cáncer, o se desnaturaliza tus genes supresores de tumores.
Por lo tanto, ya no tienes ese protector porque está errado, está desnaturalizado. O sea, el P53, si se desnaturaliza, pues, también desarrollas cáncer. Esas son las dos formas, las dos vías. ¿Ok? Ya. Y acá, en este cuadro, ya para terminar, este cuadro te indica justamente los protoncogenes, todos lo tenemos. Nosotros nacemos con protoncogenes. ¿Qué, Alan? ¿Que sí? O sea, ¿me voy a morir de cáncer? Eh, no, escucha, todos tenemos protoncogenes, pero a lo largo de la vida depende del ambiente. Depende del ambiente donde tú te desarrolles. Digamos, tú tienes protoncogenes, o sea, estos protoncogenes van a promover la proliferación que ya te hablé, ¿no? Hay algunos tipos de tejidos que sí se van multiplicando rápido, ¿no? Estos protoncogenes son normales o participan, ¿no? En el desarrollo, reparación, diferenciación celular de estos tejidos. ¿Y qué pasa? Si estos protoncogenes se mutan, por decir, hay un tipo de mutación que se llama mutación puntual, que significa que en, en todo tu ADN, por decir, tenías en una región tenías timina, adenina, guanina, y esa, digamos, esa timina, adenina, guanina se cambia por timina, citosina, guanina. Es una mutación puntual, se llama. O sea, se ha cambiado una base nitrogenada por otro. Entonces, al solamente haber ese tipo de cambio, ya se cambia la estructura. Entonces, ahí se puede acarrear, ¿no? Que este protoncogen se vuelva un oncogen. Y ya te dije, oncogen es mal, ¿no? Entonces, o también puede ser porque hay de repente una mala translocación, una mala translocación de los cromosomas. Ya cuando llevas medicina interna, en hematología te van a enseñar que hay un tipo de cromosoma que nosotros nos dijeron es el llamado cromosoma Filadelfia, ¿no? Ese va a promover, o mejor dicho, va a generar un tipo de leucemia, la leucemia mieloide crónica, si no me equivoco, el famoso cromosoma Filadelfia. El diagnóstico de leucemia es justamente cuando le hacen una prueba de biología molecular y encuentran esa alteración. Ya, hay una translocación del cromosoma. Eso también te lo dejo para que investigues un poquito más si te gusta el campo de la oncología. Es importante, ¿no? Y acá te pone, mira, en este cuadro te puse alteraciones, por decir, tenemos los protoncogenes, el RAS, el MIC, no, no es el grupo de estudio de medicina, es otro. MIC, el HR2 o el GER2 y el ABL, ¿no? En su forma normal. Por eso dice forma normal. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo fumo? Claro, he nacido con protoncogenes, pero yo les pongo digamos, un ambiente hostil para esas células, ¿no? De repente, no sé, las empiezo a estresar a mis células. Produzco, digamos, en este caso, el alquitrán, el humo del cigarro, daña el material genético. Lo expongo desde pequeño, empiezo a fumar de una edad temprana. Entonces, es obvio que mi epitelio respiratorio, con todo ese humo, ese alquitrán, todo, va en algún momento a alterar su ADN y va a generarse un cáncer bueno, de pulmón, ¿no? Ahora hay varios tipos de eso. Bueno, eso ya lo vas a ver con más detalle. Es bonito este tema. En el caso, por decir, de las células de la piel, cáncer, el famoso carcinoma vasocelular, el más frecuente. De ahí le sigue el melanoma, ¿no? Que puede ser también melanoma maligno o melanoma benigno, ¿no? Ya, ahora ese es el cáncer de piel. ¿Por qué? ¿Por qué lo produce? Tienes un protoncogen que ha recibido mucha radiación de luz ultravioleta B, tipo B, la UVB, porque la UVA no es tanto, la UVC no llega lo filtra a la capa de ozono. Entonces hay todo eso, ¿no? Y justamente ese ambiente, por eso te digo, tú puedes incluso tener parientes que hayan fallecido con cáncer no sé, cáncer de mama de repente. Tu mamá, digamos, o tu abuelita de repente, un ejemplo, ¿ya? Ha tenido cáncer de mama, ¿ya? Entonces tú probablemente tengas la predisposición, pero si tú controlas eso, o sea,
ya naces con una probabilidad de repente de desarrollar, pero si tú controlas el ambiente donde tú te mantienes, haces tus chequeos, vas a las mamografías, de repente por ahí también verificas con tu papá Nicolau y todos los demás, todos los chequeos, entonces vas a poder prevenir que se desarrolle eso, ¿no? Si vas a los controles adecuados. Entonces, no estamos predestinados netamente a desarrollar cáncer. Depende mucho del ambiente, ¿no? Ya, y en el caso, ya para terminar, los oncogenes, acá de tarea es que investigues de el que te hablé, el famoso cromosoma Filadelfia, ¿no? El BCR-ABL, ¿no? En leucemia, ¿no? Y mira, causan cáncer cuando se activan inapropiadamente, ¿no? Y bueno, puede ser justamente porque ha mutado, ha mutado o se sobreexpresan estos oncogenes. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. El tema es en serio muy bonito para las personas que quieran de repente seguir una especialidad en, en oncología. Solo para terminar, que hay un doctor conocido, ya lo habrán escuchado en la radio, el doctor Elmer Huertas, ¿no? Salud en RPP. Él es oncólogo, él es de San Marcos, así que los que quieran seguir de repente su camino, su legado, ya ahí tienen alguien de referencia, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Cualquier cosita, le escriben a Brian o nos mandan un mensaje acá a la ayudantía y ya nosotros bueno, yo se lo respondo a la brevedad. Gracias.